decía a una persona, le decía, si el Señor viniera por ti hoy, ¿tú crees que irías con el Señor? Y tenemos que hacer esa pregunta diaria nosotros. Si el Señor viniera hoy por ti, ¿tú crees que irías con el Señor? Porque para eso estamos acá, esa es nuestra esperanza, ¿no? Ese es el pro de la iglesia, es eso. El pro de la iglesia no es formar un grupito chévere que nos vemos los domingos y disfrutamos aquí de la compañía, ¿no? Sino de prepararnos porque un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y este es uno de los capítulos más trascendentales en el libro de Hebreos. El capítulo 5 y capítulo 6. Acordémonos un poquito, recordemos un poco de lo que estaba pasando con los judíos en ese momento. Realmente no con los judíos, sino con los cristianos en ese momento. En ese momento estaba Nerón como emperador de Roma. Y Nerón era un inquisidor de la iglesia cristiana. Todo lo que se llamaba cristiano, él lo aborrecía. Aunque aquí no había caído todavía el templo, no había sido quemado el templo en Jerusalén. No había sido destruida Jerusalén en ese momento, ni el templo. Por eso hablamos de sacrificios que todavía se hacían en este templo, ¿no? Después de que el templo cae, no se vuelven a hacer más sacrificios. Acuérdese que los discípulos estaban sorprendidos, Señor, qué mache era esto. Yo creo que era el edificio más alto. Bueno, de por sí que los orientales no hacen edificios más grandes que las mezquitas, la mayoría de orientales. De muchos de ellos musulmanes. Entonces, era el edificio más grande, más bonito, porque lo había hecho Herodes. Dice que le había puesto una placa que se miraba a más de 3 kilómetros brillar la placa de oro. Y los discípulos estaban, Señor, ¿no has visto esto? Para descrestar a Jesús. ¿No has visto esto? ¡Qué maravilloso! Jesús les dice, yo creo que Jesús soltó la risa. Dice, ¿sabe una cosa? No quedará piedra sobre piedra. Todo eso será destruido. Y se levantará un nuevo templo. ¿Cuál es ese nuevo templo? ¿Cuál es ese nuevo templo? ¿Ah? Yo soy ese nuevo templo donde habita el Espíritu de Dios. Yo soy ese nuevo templo donde habita el Espíritu de Dios. Muchos le llaman a esta edificación templo. Esto no es un templo. Esto es un local. Hoy lo llaman auditorio. Esto es un auditorio. Porque el templo es usted. Soy yo. Donde habita el Espíritu de Dios. Donde habita el Espíritu de Dios. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y veamos este párrafo primero. Y hay algo que el autor le está diciendo a la iglesia. Por eso yo creo que el autor de Hebreos es Pablo. Porque es mucho del tono que él le habla a las otras iglesias. A la iglesia de Gálatas le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para volver nuevamente a lo mismo? ¿Y a quién le está diciendo? ¿os habéis hechos tardos para oír? Pero no ese tardo que no puede oír, sino ese tardo que no quiere oír. Acordémonos que estaban en un momento muy difícil, mi amado. Estaban en un momento de persecución donde su vida estaba expuesta. Pero esos momentos nos hacen más fuertes, mi amado, en la fe. Esos momentos, ¿saben que Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más confiables de los judíos, dice que la iglesia cristiana en la persecución crecía al 1000%? Por cada cristiano que moría en el circo romano, o azotado, o devorado por las fieras, o muerto por los gladiadores, 10 personas creían en Jesús. Porque veían, dice, si fue capaz de dar su vida por la causa de Cristo, vale la pena seguir a Jesús. Y llega esto y Él les está diciendo, están en una situación difícil. Pero mis amados, el problema de la iglesia ahí era que estaba volviéndose tardo para oír. Tardo para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acuérdese que les estaba diciendo que Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre, que entró una vez en el santuario, una sola vez y para siempre. Que ya no hay más sacrificios por el pecado, sino Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, que pagó el pecado por nosotros una vez y para siempre. Pero Él les está diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Mi amado, y la iglesia hoy está tarda para oír. Está tarda para oír. Las otras iglesias, digamos, no casa de bendición, las otras iglesias. Porque debiendo ser ya maestros, esta iglesia tenía alrededor de más de 20 años. ¿Qué se esperaba de un cristiano que había visto a Jesús? Había escuchado a Jesús. Que fuera un cristiano
maduro en la fe. Que fuera un cristiano que vive la fe. Un cristiano que discierne entre el bien y el mal. Que discierne entre lo que el Señor quiere y lo que quiere mi carne. Acuérdese que tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Eso es lo que quería, dice. El oyente no está interesado en escuchar lo que Dios quiere decir. Y vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 9, Naira, por favor. 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es. ¡Wow! Este proverbio es impactante, porque hay veces queremos hacer lo que nos dicta el corazón, lo que nosotros queremos, pero queremos que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Y qué dice el proverbio? Que el que se aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es ¿qué? ¿Qué es la palabra abominable? Aborrecible, que me produce vómito, asco, repudio. Que me produce repudio. Imagínese una oración que produce repudio, que produce asco. Y sí la hay, ¿cierto? Sí la hay. ¿Cuándo? Al que se aparta su oído para no oír la ley del Señor. La oración le produce repudio al Señor. Seguimos, versículo 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y esta no es la clase de niños que Dios está hablando, que si os hiciereis como niños, heredaréis el reino de los cielos. No, es la clase de niños que se quedaron rezagados allá. Imagínese una persona después de 20 años tener que ser alimentada con leche. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Que tiene que ser alimentada con leche. ¿Conocen la alimentación parenteral? Esa que cuando la persona le meten la alimentación por una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque está enfermo, porque está limitado. Imagínense la preocupación del autor con esta iglesia. Dice, ustedes ya debían ser maestros, ya deberían ser maestros, pero ¿qué? Toca darles leche, volver otra vez a los rudimentos, volver otra vez a predicarles que Jesús murió por ti, volver otra vez al principio. Y él tiene una profunda preocupación por esa iglesia. Y le dice, no, ustedes ya deben ser maestros, ya debiendo ser maestros. ¿Necesitan leche y no un alimento sólido?
La gente quiere hoy escuchar, dice, fábulas. La gente tiene comezón de oír fábulas. Ah, no, es que allá es que eso es muy duro, es que eso no hacen sino regañar. No hacen sino regañar. Mi amado, y le repito, el deseo de nosotros como pastores es que un día todos estemos con el Señor por toda la eternidad. Usted póngase bravo todo lo que quiera aquí, pero yo quiero verlo un día juntamente conmigo y el Señor para siempre. Para siempre, mi amado. Ese es el pro de la iglesia. Esa es la manera. Entonces, Él les está diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, a mí me da tristeza, mi amado, que con esta transición del pastor Octavio, mucha gente dijo, no vuelvo porque el pastor Octavio no está. Qué tristeza, mi amado, porque nuestro centro no es el pastor Octavio, no soy yo. Nuestro centro es Jesús. Nuestro centro es Jesús. Entonces, si todo esto se acaba, ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? Se acabó la reunión. Se acabó la reunión. ¿Dónde quedó Jesús? ¿Dónde quedó Jesús en el corazón? Y les está diciendo Él, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados. Y es cuando los usamos. Un sentido que no se usa, ¿qué le pasa? Se atrofia. Deje usted mover una extremidad 3 meses. Y después, ¿qué tienen que hacerle? Terapia para que vuelva a tomar otra vez el movimiento. Mi papá estuvo 22 días en la UCI y uno de los piecitos se le cayó así. Le quedó recto, porque le quedaba en la camilla así y quedó recto el pie acá. ¿Qué tocó volver a hacer? Terapia. Ejercitarle nuevamente, mi mamá. ¿Pero por qué? Porque estaba enfermo. Pero los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi amado, da tristeza cuando una persona con 25 años en una iglesia no sabe qué es bueno y qué es malo. Y le pregunto, no, pero yo pensé que eso era bueno. Venga, hermano, pero ¿por qué está haciendo esto? Oiga, yo pensé que eso era bueno, pero si la palabra dice esto. Dijo, uy, yo no lo había visto. Da tristeza, mi amado. Y en esa misma estaba Pablo, el autor de Hebreos. Triste. Mi hermano, el Señor viene pronto. Y yo quiero que ustedes se vayan con el Señor. Pero tenemos que estar ejercitados nuestros sentidos espirituales, nuestra vista, nuestro oído. Nuestro tacto tiene que estar ejercitado. Eso es madurez, mi amado. Eso es madurez.
Y viene un conector en el capítulo 6, versículo 1. Por tanto, por lo que les acabo de decir, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. Eso ya se supone que ya está en nosotros. Se supone que eso ya lo conocemos, lo vivimos. Vamos adelante, vamos a crecer, mi amado. Cuéntenme una cosa. ¿Cuántos llamaron a la persona que trajeron el domingo pasado? 1, 2, 3, 4, 5 personas. Mi amado, ¿usted cree que fue una casualidad que esa persona haya aceptado su invitación? No es una casualidad. Dios se lo puso a usted. Dios se lo puso a usted para que usted lo discipule, para que usted le enseñe la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, mi amado. Es nuestra responsabilidad. Y si usted no lo puede hacer, aquí estamos nosotros. Diga, pastor, enséñeme cómo hacerlo. Y vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar 2 grupos de discipulado aparte, con 2 familias, para empezar a enseñarles la palabra. Vamos a empezar, mis amados. No porque esto esté lleno, lindo, vimos el domingo, bonito que todo el mundo, mucha gente, pero ese no es el propósito. El propósito es discipularlos, mi amado, que el reino de Dios se está extendido en los corazones de ellos, no ganar más adeptos para los evangélicos. Ese no es el propósito, sino que el reino de Dios gane, mi amado, que el reino de Dios gane. Que compartamos el deseo de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dice, por tanto, dejaos ya de rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Me llama la atención, Ricardo Arjona es hijo de pastor y él escribe una canción y dice el verbo no sustantivo y le dice, ya por qué se pelean usted, si hay que alzar o no las manos, si hay que adorar arrodillado, si hay un poco de arandelas que nosotros colocamos. Y él, como hijo de pastor, eso es una canción protesta contra la iglesia. Él salió muy herido con la iglesia cristiana. Pero, ¿por qué estamos en eso, mi amado? Ya crezcamos, les está diciendo el autor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean una vez renovados para arrepentimiento, crucificándole de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y dice el autor, eso es imposible. Imposible, hermanos, que hayamos caminado 25 años y sigamos en el mismo sitio. Sigamos en el mismo sitio, crezcamos. Les está diciendo, crezcamos, mi amado, crezcamos.
en el temor de Dios. Les está diciendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Otra vez, mi amado, otra vez vamos a matar a Jesús para que usted crea. No, les está diciendo, vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecaremos voluntariamente, mi amado, maduremos en la fe, maduremos en conocer al Señor, en seguir a Jesús. Nuestra vida es para Dios. Porque la tierra, versículo 7, porque la tierra se bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición. Y va a colocar un ejemplo el autor. Vean la tierra. ¿Qué hace la tierra con la lluvia que recibe? ¿Qué hace? Produce. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios que recibimos? ¿Está produciendo en nosotros? Primero en nosotros. ¿La estamos dando a otros? Que esa es la bendición, dice. Dice, aquellos por los cuales es labrada, ¿reciben qué? Bendición de Dios. La palabra que nosotros estamos recibiendo está siendo una bendición para nuestra vida. La palabra es bendición cuando produce algo en mi vida. Y van a ser una bendición para otros. Pero hay otro que también recibe, dice, pero la que produce espinos, ¿qué produce? Espinos y abrojos. ¿Qué pasa con esa tierra? Es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Han visto cuando hacen por ahí quemas de la tierra? Pero en la tierra, en mi familia le llaman barbecho. El barbecho. Cuando ya ha sido arado y muchas veces, pero ya no quiere producir. ¿Qué es lo que toca hacer? Prenderle candela para que se reactive nuevamente, para poder salvarla. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y parece a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15. Dice que el pámpano que no lleva fruto, ¿qué toca hacer? Cortarlo. Y se seca y es echado en el fuego y arde. Y arde. ¿Qué fruto estamos nosotros dando, mi amado? Otra vez les repito, esto no se trata, lindo verlos, mi amado. Todos tienen cara de santos. Lindo vernos acá, pero este no es el centro. Esto es producto de nuestra relación con el Señor, de que demos
Fruto, mi amado, fruto. Primero los frutos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, y que los que estén a nuestro alrededor sean bendecidos. Y hemos venido hablando, ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué puede decir la gente de usted en su trabajo? ¿Qué pueden decir la gente de nosotros, los vecinos? ¿Es una bendición? ¿O no? No, ni chicha ni limonada, ¿no? Diría Serpa. Entonces, ¿qué pueden decir de nosotros? ¿Qué soy yo? Yo tengo que preguntarme, yo estoy dando, ¿cuál es el fruto que estoy dando? ¿Abrojos? ¿O estoy dando de lo que me sembraron? De lo que me sembraron. Versículo 9. Dice, pero yo sé que ustedes no son así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y vamos a dejar hasta aquí. Continuamos la próxima semana. Pero yo quiero, mis amados, que pensemos si realmente nosotros estamos siendo maduros en la fe. ¿Y qué tipo de fruto estamos dando? Que cuando el Señor venga, ¿qué le vamos a entregar, mi amado? Porque el Señor nos dotó de dones, de dones. Y acuérdense esa parábola de Mateo capítulo 25 de los talentos, ¿no? Que dice que a uno dio 5, al otro dio 2 y al otro dio 1. Y a los 2 primeros ganaron 5 más y 2 más, y les dijo, siervo bueno y diligente, entrad a lo que ha sido preparado para ustedes. Pero al del 1 que dijo, uy no, yo sabía que usted era un explotador, que usted se aprovecha de la gente. Yo mejor tomé eso y lo escondí, lo enterré. ¿Y qué le dice a ese? Le dice, siervo malo y negligente. Echadlo a las tinieblas. Sáquenlo y échenlo a las tinieblas. Dice que ahí será el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes, mi amado. ¿Qué fruto estamos dando nosotros, mi amado? ¿Qué fruto estamos dando? No podemos seguir, man. Y yo los animo. Tomen esa personita que tú invitaste. Esa personita se la puso el Señor en su camino para que usted la instruya. Para que usted le pregunte, ¿usted quiere estudiar la Biblia conmigo? Y camine con ella. Camine con ella de fruto para el Señor. Demos fruto para el Señor. Que su palabra penetre en nosotros, mi amado. Que no pase un día sin que nosotros hayamos leído la palabra del Señor, mi amado. Que no pase un día sin alimentarnos. Porque un cuerpo que no se alimenta es un cuerpo desnutrido, raquítico. ¿Y está pronto a qué? A morir. Está pronto a morir. Pero nosotros no somos de esos. Coloquémonos en pie, mi amado. Y oremos al Señor. Esto no es un regaño. Esto es un despertarnos, mi amado.
No diga, eso, la iglesia como que cada día somos menos. No, pregúntese yo qué estoy haciendo para el reino de Dios. Si usted está haciendo lo que le corresponde, el Señor te va a respaldar. Si no está haciendo lo que le corresponde, cállese y haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer. Un día el Señor no va a decir, la iglesia casa de bendición, pasen por acá. No, eso no va a pasar. La iglesia no va a estar allá, vamos a estar nosotros. Y van a decir, pase Amalia por acá. ¿Qué trajo Amalia? ¿Qué trajo Silverio? ¿Qué trajo Diego? ¿Qué trajeron? Pase por acá. Cada uno compareceremos frente al Señor. Señor, muchas gracias, papito, por tu palabra, Señor. Señor, el deseo del autor de Hebreos, Señor, inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, era que estos hermanos estuvieran preparados para ir al encuentro contigo, Señor. Que como esa tierra que recibe la lluvia, produjeran lo esperado por el labrador y traer bendición para el labrador. Y no esos abrojos, esos espinos, Señor, que no sirven para nada. Toca quemarlos. Toca quemarlos porque no sirven para nada. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Por cada uno de nosotros, Señor. Si estamos aquí, oramos por esas personas, Dios mío, que el domingo vinieron con nosotros, Señor, y hoy no están aquí. Señor, que nosotros podamos ser responsables, papito, con esa persona que tú me has entregado, papá. Tú nos entregaste esas personitas, Señor. Y somos responsables aún de su sangre, Dios mío. Si no hacemos lo que nos corresponde, Señor. Ayúdanos a ser responsables, Señor. A ser responsables en lo que tú nos has llamado a hacer, papito. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.